Hola, buenas tardes, bienvenidos. Gracias por conectarse. Hoy es miércoles 20 de diciembre del 2023 y estamos a escasos días para la Navidad. Yo soy Milagros Durán, Mili Channel en las redes sociales y sin más demoras vamos a ir directo al asunto que nos ocupa en esta tarde. El tema de hoy, ¿cuál es el verdadero significado de la Navidad? Y para tratar este tema, he invitado a un pastor de una iglesia cristiana y su nombre es Iván García. Bienvenido, Pastor Iván, a esta entrevista y muchísimas gracias por atender esta invitación. Gracias a usted por esta oportunidad. Todos andamos corriendo para cumplir con los compromisos de la Navidad y andamos en este corre-corre, acelerados y tal vez no nos detenemos a pensar de qué se trata esta celebración. ¿Qué es lo que estamos celebrando? ¿Cuál es el verdadero significado de la Navidad, pastor? Milagros, pues esta época, como usted acaba de decir, invita a millones de cristianos alrededor del mundo a hacer un alto en las actividades, en la rutina diaria, para celebrar el nacimiento de Jesucristo. Independientemente de los diferentes debates que hay en relación a la fecha, pero lo que estamos celebrando es el acontecimiento, el hecho histórico de que Jesucristo nació en este mundo, que lo hizo de manera sobrenatural. eh, y el propósito por el cual Cristo vino a este mundo. Es decir, los cristianos lo que estamos celebrando durante esta temporada es eso, que Dios vino a este mundo en la persona de Jesucristo, se hizo carne, como describe el Evangelio según San Juan en el capítulo 1, se hizo carne y habitó entre nosotros. Estamos celebrando Dios con nosotros. Estamos celebrando además la salvación que Dios ofrece al mundo en Jesucristo. Es decir, saber que Cristo vino, nació, que creció, se hizo hombre, que murió en la cruz pagando el precio de nuestros pecados, ocupando nuestro lugar, recibiendo el castigo que nosotros merecemos por nuestros pecados, que no quedó muerto en una cruz, sino que fue sepultado y que resucitó al tercer día de entre los muertos. Entonces, Navidad se trata de eso, de recordarnos a nosotros mismos que Dios envió al Salvador, y también es una oportunidad para la cristiandad poder anunciar a otras personas que no conocen acerca de Cristo, acerca del Salvador. De eso se trata Navidad. Ya. Bueno, en Estados Unidos tenemos grandes problemas de salud mental, de acuerdo a los CDC, que son los Centros para el Control de Prevención de Enfermedades, por siglas en inglés. En el 2022, un total de 49.500 personas perdieron la vida mediante el suicidio, lo cual significa un incremento de 2.6% con relación al año anterior. Esto quiere decir que 135 personas se quitarán la vida en el día de hoy, pastor. ¿Por qué hay tanta desesperanza, pastor? Y esa estadística señala una realidad aquí en los Estados Unidos. No está incluyendo lo que está sucediendo en el resto del mundo. Es decir, que hay muchas más personas que cada día están perdiendo la vida o quitándose la vida. Y uno de los factores es esa, la falta de la desesperanza. Y el motivo que causa mayor desesperanza en la vida del ser humano es nuestra propia condición humana pecaminosa. Es nuestro pecado. La Biblia enseña que todos nosotros los seres humanos hemos pensado, hemos sentido, hemos hecho, hemos dicho algo que no agrada a Dios, que afecta nuestra relación con Dios, que nos separa de Dios y que además nos afecta a nosotros mismos porque el pecado siempre trae un daño directo y personal a cada individuo. Entonces, nuestros pecados y nuestra separación y lejanía de Dios es lo que causa la mayor desesperanza en el ser humano. Además, otros motivos de la realidad humana que pueden causar desesperanza, pero básicamente, aun cuando una persona incluso pueda tenerlo todo materialmente, aun cuando profesionalmente se puede estar desempeñando con excelencia y esté teniendo magníficos resultados, hay un vacío interior en todo ser humano que únicamente puede llenar Jesucristo. Y yo creo que la Navidad es una oportunidad para comunicar esa esperanza, para que las personas que se sienten perdidos en el mundo, que están experimentando ese vacío interior, ese vacío espiritual, puedan conocer de Jesucristo y de cómo Cristo puede dar propósito a nuestra vida. Y aun cuando pudiéramos estar pasando por los peores momentos o las circunstancias más difíciles, pues aferrarnos a Dios
Y nuestra fe, la fe que Dios pone en nosotros y nuestra confianza en Dios es lo que nos va a ayudar a seguir adelante, confiando en que Dios puede obrar de manera sobrenatural en medio de cualquier circunstancia, en medio del duelo, de la enfermedad, en medio de la crisis financiera, en medio del divorcio, en medio de conflictos personales o familiares. Dios puede obrar y nosotros podemos tener esperanza. Esa es nuestra esperanza que Dios trae a nuestra vida a través de la persona de Jesucristo. Bien, un estudio reciente, pastor, encontró que las personas que asisten regularmente a servicios religiosos viven aproximadamente 4 años más en promedio que el resto de las personas. Los investigadores construyeron este estudio a partir de datos que sugieren que la interacción social, el trabajo voluntario y tener hábitos saludables pueden conducir a una vida más larga. ¿Por qué cree usted que la fe nos ayuda a tener una vida más larga? Bueno, en primer lugar, porque la fe cristiana nos une en un compañerismo que es bien especial. Por ejemplo, cuando uno está en una iglesia como aquí, en muchas iglesias en la ciudad de Houston, donde las iglesias son como pequeñas muestras poblacionales de la comunidad, y uno puede ver lo diversa que es la comunidad en Houston, personas de tantos países diferentes, con lenguas distintas, con contextos diferentes, pero cuando uno recibe a Cristo y comienza a vivir la vida cristiana, aun cuando podamos ser de diferentes países, con diferente formación, etcétera, la fe nos une, nos une en compañerismo, nos une en hermandad. Y entonces esa es una de las cosas que más nos ayuda a vivir en comunidad y a seguir adelante. Que a pesar de que podamos tener diferencias culturales, algunas diferencias de acento, de costumbres, de los alimentos que consumimos, cosas así, pero nos unimos por la fe en Cristo. Y entonces de pronto usted se puede encontrar a alguien que usted no conoce, pero llega a saber que la persona tiene la misma fe que usted y hay una conexión bien especial en eso. Entonces la fe nos ayuda porque crea compañerismo también. Además de nuestro compañerismo con Dios, cuando uno tiene fe en Dios, eso crea compañerismo con el resto de los creyentes. Y uno de los factores que ayuda a que la persona pueda vivir con mayor esperanza y pueda disfrutar también la vida es la calidad en las relaciones. Si el compañerismo que usted tiene con otros creyentes en la fe, usted disfruta relaciones de calidad, relaciones significativas, relaciones amorosas, donde unos tomamos cuidados de otros, nos preocupamos unos por otros, oramos unos por otros, compartimos los desafíos que tenemos y somos apoyados en medio de esos desafíos, pues eso, por supuesto, me hace sentir a mí más tranquilo, más alegre, puedo disfrutar mis alegrías con otras personas, aunque no tenga a mi familia al lado, pero tengo a mi familia de la fe que me apoya y celebra conmigo. O si estoy pasando por un momento muy difícil en la vida, no me siento solo, sino Ya, que me siento apoyado por aquellos que son mis hermanos en la fe o mis compañeros en la fe. ya. Entonces, efectivamente, Interesante, interesante todas las cosas que nos ayudan, a sentirnos mejor, ¿no? Y quería comentarle que hay testimonios de artistas que lo tenían todo, fama y dinero, y sin embargo, han dicho que eran profundamente infelices. Es el caso de, por ejemplo, podemos citar a muchos, pero tengo acá a la mano el caso de Juan Luis Guerra, un artista muy conocido por nosotros, y él ha dicho: "Me faltaba la paz, ni con todos los premios podía estar tranquilo en ningún sitio". Sufría ataques de ansiedad y ataques de depresión, y dice: "Jesús vino a darme mucho más que paz, vino a darme vida en abundancia". Y hay otro testimonio de la cantante mexicana Yuri, que declaró que tenía adicción por el sexo. ujú, Ya, hace muchos años ella, se convirtió a la fe cristiana y siempre da testimonio de cómo ha cambiado su vida desde entonces. ¿Puede la fe liberarnos de la ansiedad, la depresión y de las adicciones? por supuesto, la fe tiene un poder sobrenatural, primero porque es Dios quien da la fe y cuando tenemos a Dios en nuestras vidas, pues es Dios mismo habitando en el creyente quien transforma al ser humano de adentro para afuera y nos da una esperanza. Jesucristo dijo, yo he venido para que ustedes tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y esa declaración directa y poderosa de Jesús está en un contexto inmediato en el que él dice, el ladrón vino para robar, hurtar y destruir, hablando del diablo y de Satanás y de su influencia en los seres humanos, ¿no?
pero ahora establece un contrato y dice, más yo he venido para que ustedes tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así que yo creo, primero, porque lo he experimentado en mi propia vida. Segundo, porque en más de 20 siglos de cristianismo, millones de personas en diferentes lugares del mundo han tenido esta misma experiencia del poder transformador de Dios en sus vidas a través de la fe en Jesucristo. Ujú. Usted como pastor de una iglesia cristiana probablemente ha visto muchos casos de personas que han transformado su vida. ¿Recuerda alguno en particular que nos pueda comentar? Bueno, actualmente a nuestra iglesia acaba de llegar un joven, ya como por varias semanas. No voy a mencionar su nombre, pero sí sé que en la primera visita que él hizo a la iglesia, me Ujú. quedé conversando con él, nos conocimos, interactuamos y entonces me confiesa, mire, yo por mucho tiempo he adorado o he creído en Satanás, he sido un satanista, me he dedicado a la adoración al diablo. He vivido una vida en vicios, he vivido una vida muy desordenada y hay un amigo mío que me animó debido al vacío espiritual y a la depresión que estoy experimentando, me animó a venir a una iglesia. Entonces, ese joven venía pasando por acá por la iglesia y dice, de pronto sentí la necesidad de entrar. Wow. Recuerdo que él entró ese día aquí, por cierto, es caribeño, no voy a decir del país que es, pero es de un país que hace costa del Caribe. Y me dijo, entré ese día aquí y ese mismo día recibí a Cristo como mi Salvador y Dios me ha llenado de esperanza. Ahora incluso él trajo a otra persona, también una joven, y la joven recibió a Cristo como su Salvador y su vida estaba cambiando. Es decir, una persona que estaba luchando incluso con pensamientos eh, que nadie quisiera luchar con ellos, pero cómo Dios está transformando la vida de este joven y le está cambiando y le ha dado una esperanza. Y así lo puede hacer con cualquier persona también que deposita su fe en Cristo. Y muchas personas, incrédulas pueden decir: "Pero, ¿qué es lo que le pasa a la persona? Porque, ¿cómo es que se transforma la persona después que ha estado perdida en alcoholismo, en diferentes vicios, drogas, qué sé yo, tantas cosas que hay en las que un ser humano puede perderse? ¿Qué es lo que pasa en el ser humano? ¿Acaso una vez que se convierte a la fe ocurre algo, una especie de magia? Eh, ¿Cómo podemos definir la fe? ¿Cómo es que ocurre esta transformación en las personas? Bueno, esa misma pregunta se la hizo un hombre en la Biblia llamado Nicodemo, que era un principal, una persona muy bien educada de su tiempo, sobre todo en la religión judía, se llamaba Nicodemo, y le hizo esa pregunta a Jesús, ¿cómo yo puedo nacer de nuevo? Y ese es Ujú, el concepto que presenta el Nuevo Testamento en relación a ese cambio interior, es nacer de nuevo. Y es algo que únicamente puede producir el Espíritu de Dios en el interior del ser humano. Cuando uno confiesa sus pecados, primero admite que uno es pecador y se arrepiente delante de Dios y uno confiesa sus pecados y pone toda su confianza en Cristo, pues uno comienza a experimentar ese nuevo nacimiento, que a la vez va progresivamente a operar cambios en nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida. No significa que ya vamos a ser instantáneamente perfectos, ujú, sino que son cambios que Dios va produciendo poco a poco en nosotros para irnos conformando a la imagen de Jesucristo. Así que de eso se trata. Es algo sobrenatural que únicamente Dios puede hacer en la vida de la persona, en la vida de cualquier persona, no importa cuán oscuro, terrible o sucio sea su pasado. Dice la Biblia que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y cualquiera que cree en Cristo puede llegar a ser salvo y experimentar ese cambio, esa transformación. mm. Cuando una persona se convierte a la fe cristiana, ¿se le acaban los problemas, pastor, o qué es lo que pasa? No, para nada. Lo que pasa es que uno asume una cosmovisión diferente de la vida. Ujú, Uno comienza a ver la vida a la luz de la enseñanza de la Biblia y uno comienza a enfrentar las situaciones reales del mundo con una dirección que proviene de Dios. Y es que como el Espíritu Santo vive en uno, pues uno puede ser guiado a tomar decisiones más sabias. La Biblia dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente. Entonces de eso se trata. Uno comienza a abrazar los valores cristianos, los valores bíblicos que te ayudan a tomar decisiones correctas, buenas para la vida. Y por eso la calidad de vida que se vive es superior.
y esa vida nueva, esa vida abundante de la que habla Cristo, no solo tiene una perspectiva de futuro, de que si hoy yo muero tengo la seguridad de que voy a ir al cielo a estar con Dios, en la eternidad con Dios, sino que tiene también una perspectiva de presente. Es una vida de más alta calidad, de una calidad superior, que todo el que cree en Cristo puede empezar a vivir aquí y ahora, en este momento. Pastor, sabemos que hay personas que no creen en Dios y ¿cómo es ese proceso? ¿Alguna persona puede buscar a Dios o Dios busca a cada persona? Cuéntenos. Yo creo que Dios está llamando la atención de todos los seres humanos. La Biblia declara que Dios no quiere que ninguno perezca, que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y la propia creación de Dios llama la atención a todo el que pueda observar algo de la creación de Dios, pues puede observar que hay un orden en la creación. Las cosas funcionan de una manera extraordinaria que únicamente un creador sobrenatural y divino puede asegurar y sostener. Entonces, Dios va a llamar nuestra atención y también Dios llama la atención a través de su palabra, a través de oportunidades como esta, quizás personas que puedan estar mirando esta transmisión o que la van a ver luego. Dios les está dando la oportunidad de escuchar la realidad de que existe Dios, de que Él puede transformar las vidas y de que la fe cristiana es lo mejor que puede ocurrir en la vida de un ser humano. Así que es la manera en que opera y lo que queda de nosotros es cómo respondemos a esa invitación de Dios, ya sea que Dios nos hable a través de su palabra o que use a una persona o una entrevista o que use su propia creación para llamar nuestra atención. ¿Cómo respondemos nosotros a ese mensaje de amor de Dios, donde Él nos está invitando a conocerle, a reconciliarnos con Él y a recibir a Cristo como nuestro Salvador personal? Por último, pastor, ¿qué recomendación nos puede dar usted para que esta sea la mejor Navidad de nuestra vida y para llevar una vida plena y sosegada? Esa es magnífica pregunta, sobre todo en un contexto no solo en los Estados Unidos, sino en un contexto global donde hay una inflación económica tremenda y se piensa que muchos no van a tener las posibilidades económicas para brindar las cenas que quizás brindaban en tiempo de Navidad o regalar los regalos que desean regalar. Aún a pesar de eso, esta puede ser tu mejor Navidad para cualquiera que me esté escuchando y la única forma en que puedes llegar a experimentarla es teniendo un encuentro personal con Cristo, es entregando tu vida al Señor y creyendo que el Salvador nació y que nació para salvarte, para transformarte y para darte una nueva vida. Yo vengo de uno de los países más pobres del mundo, de Cuba, y conocí a Cristo en un periodo económico de mayor crisis en Cuba, que fue la década de los 90. Y fue cuando las iglesias más se llenaron. Entonces la Navidad llegó a tener un significado para nosotros que aún sin tener prácticamente nada que comer, nada que vestir, ni con nada que celebrar en Navidad, pues la pasábamos felices, con propósito y agradecidos a Dios, con la mejor actitud, con una actitud muy positiva y de alegría. ¿Por qué? Porque teníamos lo más importante de la Navidad. Teníamos al Salvador en nosotros. Bueno, muchísimas gracias, Pastor Iván, por habernos acompañado esta tarde y haber compartido con nosotros estas interesantes reflexiones que esperamos que hayan llegado a quienes tenían que llegar. Claro que sí. Gracias a usted una vez más por la oportunidad. Y a ustedes, amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Si les gustó este contenido, compártanlo en sus redes y no se olviden de suscribirse a mi canal, tu canal. Y será hasta la próxima semana. Bye. Hasta luego.